Bueno, agradezco que me hayan invitado a este ciclo de charlas que ha venido organizando Presenza y además quiero felicitarlos. Me parece una estupenda iniciativa, así que quiero felicitar al Ministerio de Cultura de Junín, al Colegio de Periodistas de Huancayo y al equipo de Presenza de esa ciudad por esta iniciativa que me parece que es una excelente muestra de las posibilidades de interrelación y comunicación que nos ofrecen hoy en día los nuevos medios. No escuché la presentación que hizo Has de mí, así que yo soy Madeleine, soy humanista y además participo en una comunidad del mensaje de Silo, que es una expresión de la espiritualidad de los humanistas. La charla es el aporte de la espiritualidad a la comunicación. Y a mí me gustaría agregar la espiritualidad, el aporte de la espiritualidad a la comunicación en un momento de crisis, porque me parece que eso es lo que estamos viviendo. Ahora, el término espiritualidad tiene un sinnúmero de acepciones. Se entienden muchas cosas muy diversas y seguramente cada uno de ustedes tiene una idea un poco distinta de lo que es la espiritualidad. Eso va a depender mucho de qué ángulo se lo mire. Pero en términos generales, cuando se habla de espiritualidad, de espíritu, porque de ahí viene la espiritualidad del espíritu, se hace referencia a algo de la interioridad del ser humano y a algo que es esencial del ser humano. Por ejemplo, cuando se dice, esa persona tiene un espíritu aventurero, estamos hablando de una cualidad, de un atributo de esa persona, interior de esa persona. No estamos hablando de su ropa, de su peinado, de algo que él posee, sino algo que está en su interioridad, ese espíritu aventurero. Igual cuando se habla del espíritu del siglo XX, se está hablando de algo que es lo esencial de ese siglo, lo que lo define. Entonces, para no complicarnos, vamos a hablar de la espiritualidad en esos términos, en términos de algo que se refiere a la interioridad del ser humano y a algo que es esencial de su ser. ¿Okay? Yo he también escuchado y leído las charlas de los expositores anteriores y todos ellos nos han hablado, por un lado, de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Esa crisis, y han señalado algunos de los signos de esa crisis, ¿no es cierto? La violencia creciente a nivel mundial. De hecho, en este momento, en este mismo momento, hay decenas de conflictos armados en todo el mundo. Nos han hablado del intento de homogenización e imposición de un mismo modelo a las diversas culturas. Nos han hablado de la discriminación de las grandes mayorías. Nos han hablado también del dinero como valor central que parece justificarlo todo y que ha convertido en negocio hasta los derechos humanos básicos. Nos han hablado de la crisis medioambiental, de la cual todos sabemos. Y también en la última charla, Tomás nos hablaba del descrédito en las instituciones, en los partidos, en los políticos, vamos, el debilitamiento de los estados nacionales. Así que todos han señalado diferentes ángulos de esa crisis. Y por supuesto también todos los expositores nos han hablado del mundo al que aspiramos, del mundo que queremos construir, ¿no es cierto? Un mundo de paz, sin guerras, sin violencia,
sin discriminación, un mundo de igualdad de oportunidades para todos, para que todo ser humano pueda desplegar su talento, su creatividad, pueda construir la vida que quiere vivir, de valoración de la diversidad, del respeto del medio ambiente. Vamos, han descrito esa nación humana, universal, a la que aspiramos, construir a futuro. Sin embargo, a mí me gustaría dimensionar el tema de la crisis que estamos viviendo. Porque la verdad que, por lo menos aquí en Perú, los medios de comunicación de alguna manera banalizan la crisis que se está viviendo. Y no estamos hablando, no se trata de un sistema que necesita algunos reajustes, ni tampoco estamos hablando de una crisis que es simplemente un reacomodo cíclico. Aquí estamos hablando de una gran y profunda crisis del fin de un largo periodo histórico, del fin de una etapa de la historia humana. Algunos creemos que se trata del fin de la prehistoria. De hecho, Tomás, el expositor de la semana anterior, justamente escribió un libro que se llama El fin de la prehistoria, refiriéndose a este momento que estamos viviendo. Entonces, hay un mundo que agoniza. A lo largo de la historia siempre ha habido momentos, etapas, civilizaciones que surgen, crecen, llegan a su auge, y después declinan y mueren. En los momentos finales de declive y muerte y fin de un momento histórico, de una etapa, hay ciertos indicadores que se repiten. Y es que en esos momentos crecen las tensiones internas de ese sistema. Comienzan las pugnas, se multiplican, crece la violencia, las fuerzas centrífugas que llevan a la desestructuración, los valores, las creencias que sustentaron ese mundo pierden referencia, se resquebrajan, ya no responden a las necesidades del ser humano, y lo que crece también es el temor, porque se entra en un momento de mucha inestabilidad, un momento de cambios, de violencia creciente, de desorientación porque las referencias ya no funcionan, los valores se resquebrajan, las creencias no dan sustento. Entonces se entra un momento de mucha estabilidad que produce temor, una sensación de sinsentido y sobre todo de cerrazón de futuro. Y ese es el momento que estamos viviendo, con muchas señales, ¿no es cierto?, de mucho temor, de cerrazón de futuro, de aumento de la violencia, pero también en la charla que dio Tony sobre la discriminación, él señala que para los humanistas una de las características fundamentales del ser humano es su intencionalidad. ¿Bien? Y esta característica esencial del ser humano lo convierte en un transformador, en un protagonista de su vida y del mundo. Gracias a esa cualidad del ser humano, a su intencionalidad, siempre está lanzado a futuro. Siempre está la conciencia lanzada a futuro hacia un ideal, hacia un mundo que aspira, hacia algo que sueña, siempre hacia allá. Algo que no existe todavía, pero que sí existe en su interioridad, que ya está dentro de él, en su cabeza. Si se fijan, ustedes mismos ahorita, ¿por qué están ahí?
¿Por qué han llegado a esta charla? Seguramente hay alguna imagen de futuro que los ha impulsado a eso, que puede ser muy diversa. De repente alguien por ahí a futuro dice, bueno, a mí me viene bien saber más sobre comunicación para la paz y los derechos humanos, para poder conseguir un trabajo en ese campo. Otro dice, bueno, yo quiero convertirme en un comunicador que promueva estos valores. Puede haber alguien que haya ido porque dice, bueno, hay un chico o una chica que me guste que va a estas charlas, pero en todos los casos, es por una imagen de futuro, porque algo quieren lograr con ese chico o con esa chica, algo quieren con ese trabajo, algo quieren hacer en el mundo. ¿Se fijan? Esa imagen de futuro, de ese futuro querido, de ese futuro anhelado, es lo que guía al ser humano, lo que lo impulsa hacia adelante. De acuerdo a esa imagen, toma decisiones, direcciona su vida y va transformando su entorno, sus circunstancias. Entonces, esto es una cosa que es fantástica, porque, claro, el ser humano siempre está lanzado a futuro, ¿cierto? Esta intención de su conciencia lo lanza a futuro en búsqueda de dar respuesta a sus necesidades, a plasmar en el mundo sus aspiraciones. Entonces, direcciona su acción y él va transformando, el ser humano va transformando de acuerdo a esa imagen, a ese ideal, a esa imagen querida de futuro, va transformando sus circunstancias presentes. Y ocurre que en la medida que va transformando ese mundo, el mundo que lo rodea, ese mundo nuevo vuelve también sobre él, lo influencia, lo transforma. Y al mismo tiempo, la acción que ha ido desarrollando para plasmar ese ideal, esa aspiración en el mundo, esa acción a su vez ha hecho que se desarrolle, que vaya creciendo. Esta es una cosa fantástica. ¿Eh? Entonces, en realidad, eso es lo que estamos viviendo. Para dar un ejemplo relativamente cercano. Hace no tanto tiempo atrás, para las mujeres, en su momento, era una aspiración, un ideal, algo por el cual lucharon y conquistaron, lograr el voto femenino. Ustedes saben que había hasta relativamente poco tiempo las mujeres no tenían derecho a voto. Entonces, lucharon por eso, era un ideal. Querían lograr el derecho a votar las mujeres. Y también querían lograr el derecho y el acceso a la educación. Y lucharon por eso. Y lo consiguieron. Pero hoy día ya no nos basta. Ya no nos basta con tener derecho a voto. Ya no nos basta con tener derecho y el acceso a la educación. Hoy en día eso no nos es suficiente porque hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos cambiado. Hoy día realmente queremos igualdad de oportunidades para ambos géneros. Entonces ven cómo algo que en un momento dado es un ideal a futuro, en la medida que se va plasmando, el ser humano va creciendo y ya no le basta. Al contrario. Entonces, este mundo creado por nuestros padres, los padres de nuestros padres, los padres de los padres de nuestros padres, que nos trajo hasta aquí, hoy nos resulta aplastante y asfixiante. No da respuesta a nuestras necesidades. No es el mundo que queremos mucho más. ¿Ok? Pero claro, cuando se presentan esos momentos de crisis, ¿no es cierto?, donde un sistema se agota, donde ya no nos es suficiente, donde es aplastante, asfixiante, bueno, los poderes de ese mundo que muere, los poderes de ese mundo que agoniza,
lamentablemente no es que dicen, bueno, hasta aquí llegamos y nos vamos a nuestra casa. Ya hicimos nuestro aporte y nos vamos. Lamentablemente, la experiencia muestra que esos poderes de un mundo que agoniza no quieren perder el control y no quieren perder su poder. Y a pesar que ese mundo declina y no da más y entra en crisis total, cada vez tratan de sostener su poder de formas más descaradas, ya sin respetar ninguna forma. Es lamentable, pero es así. No hay una cosa lúcida de decir, bueno, ya cumplimos y nos vamos a nuestra casa y soltamos el poder, sino que hasta el último se tratan de aferrar a ese poder. Y también es cierto que a pesar de que en esos momentos hay una crisis muy amplia, sin embargo hay mucha gente conservadora que tiene miedo a lo nuevo, miedo a que le muevan su mundo, que le cambien su mundo. Bueno, creo que lo hemos vivido hace muy poquito. Entonces, hay también eso. Los poderes que no se quieren ir, que no quieren soltar, que se vuelven cada vez más groseros. Y mucha gente que a pesar de la crisis, a pesar de que el modelo ya no sirve, que al contrario, evidencia sus carencias, sus enormes carencias, sin embargo, tiene temor y quiere conservar. Hay un dicho en el Perú que a mí me parece terrible, pero que es: más vale malo conocido que bueno por conocer. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero es un dicho en el Perú, ¿no es cierto? Más vale malo conocido, y viene de ese conservadurismo, de ese temor al cambio. ¿Ya? Pero también en estos momentos de declive, en los momentos de crisis, también está ya el germen, la semilla del nuevo mundo que quiere brotar y plasmarse. Y me parece que necesitamos aprender a reconocer y alentar esos signos de los nuevos tiempos. Por supuesto, uno tendrá que decidir lo que uno quiere hacer. Quiere uno tratar de conservar un mundo viejo que se cae a pedazos, un sistema que ya no da respuesta, o uno más bien va a alentar lo nuevo que nace, que surge y que quiere plasmarse en el mundo. Yo doy por sentado que nosotros, los que estamos aquí, somos toda gente que queremos ver cómo hacemos para alentar los cambios, los tiempos nuevos, ¿no es cierto? Los que aspiramos a otro mundo. Y la gran pregunta es, porque no se vienen tiempos fáciles. ¿Cómo vamos a hacer? En medio de tiempos difíciles, donde aumenta la violencia, donde aumenta la desestructuración, y todo lo que se ha mencionado como signo de la crisis de este modelo, en medio de esos tiempos difíciles, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza y el entusiasmo aun cuando las circunstancias aprieten? ¿Cómo haremos para sostener nuestros ideales a lo largo del tiempo, presionados
como estamos para dar respuestas a nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos. ¿Cómo? ¿De dónde? Y en realidad la fuerza, el entusiasmo, la creatividad la vamos a sacar del mismo lugar de donde emergen nuestros ideales. Ahí de donde surge nuestra añoranza por un mundo más justo. De ahí de donde brota en nosotros la alegría, el amor y la poesía. Es decir, de nuestra propia profundidad. Muchas veces, en realidad, siempre, los grandes cambios en la historia han sido acompañados por grandes descubrimientos también, por cosas nuevas que se ven, que se descubren, que se producen. Porque como caen las creencias, uno puede, es como que el velo se corriera, y uno puede hacerse nuevas preguntas, y uno puede ver nuevas cosas, uno puede descubrir nuevos mundos. Yo creo que el gran descubrimiento que va a acompañar el nuevo mundo que está emergiendo es nuestra propia profundidad. Esa tierra ignota, desconocida, que es fuente de toda inspiración. Esa profundidad de cada uno de nosotros, donde si vamos despejando y logramos tomar contacto con esa interioridad nuestra, con esa profundidad de cada uno de nosotros, al entrar nos vamos a encontrar frente a frente con la grandeza del ser humano. Y desde ahí brota la espiritualidad de los nuevos tiempos. Hace poco, mi hijo, muy sorprendido, me comentaba que había leído que los seres humanos sabíamos muchísimo más del espacio sideral que de las profundidades del mar, de los abismos marinos. Y en realidad es cierto, pero también sabemos mucho más del espacio sideral que de nuestra propia profundidad. Entonces, me parece que necesitamos aventurarnos a ese territorio desconocido, a esa profundidad maravillosa. Nosotros hemos nacido, hemos crecido, hemos sido formados en un mundo que muere, en un mundo que creía y cree todavía en la eficacia de la violencia, que cree que hay seres humanos de distintas categorías y donde millones de seres humanos no son reconocidos en su plena humanidad. Nosotros necesitamos brevar de los espacios luminosos de nuestro ser. De los espacios luminosos de cada uno de nosotros, que está en nuestra profundidad, en el silencio. Esa es nuestra fuente. De ahí tenemos que alimentarnos y nutrirnos para superar la violencia, para ir al encuentro del otro con el corazón abierto,
valorando su maravillosa diversidad. Necesitamos brevar de ahí a nosotros que muchas veces nos han hecho sentir una pequeña cosa, incapaces de cambiar nada. Ahí surgirá nuestra rebelión y el contacto con esa grandeza de cada uno de nosotros, con la grandeza humana. Es desde esa profundidad donde podremos realmente reconocer lo único, lo extraordinario que es cada ser humano, cada uno de ustedes en este universo infinito, enorme, es único e irrepetible. Y esa es la experiencia que nos une desde mi profundidad a tu profundidad, más allá de las aparentes diferencias. Me parece que en estas épocas difíciles, en esas épocas de crisis, necesitamos empezar cada uno de nosotros por ser un efecto de demostración. ¿Se acuerdan que la semana pasada Tomás hablaba de los efectos de demostración? Bueno, empecemos por ser cada uno de nosotros un efecto de demostración. Una demostración de los nuevos tiempos, que se inspira en la propia profundidad, que se afirma en lo mejor del ser humano. De manera que cuando digan, oye, pero la solidaridad es una tontería, tienes que pensar en ti mismo. No, yo no vivo así. No estoy de acuerdo, pero lo demuestro, lo vivo, no lo declamo, lo vivo. Creo que necesitamos convertirnos en efectos de demostración de ese nuevo mundo al que aspiramos. Y solo así, en la medida en que nosotros tomemos contacto con esa profundidad que nos inspira, que nos nutre, que nos habla de la esencia de nuestro ser, y lo plasmemos en nuestra vida cotidiana, cada día un poquito más, podremos ver, reconocer y comunicar los millones de acciones diarias que hacen los más distintos seres humanos. Gestos de solidaridad, de reconciliación, de valentía, de creatividad. Están ahí. Pero necesitamos aprender a reconocerlos, a verlos y a alentarlos y a comunicarlos. Me parece que todos esos ejemplos, son muchos, donde el ser humano crece y es capaz de plasmar su grandeza, necesitamos como comunicadores alentarlos y apoyarlos, así como todas las iniciativas y todas las acciones que buscan superar la violencia en sus más diversas formas y cualquier forma de discriminación, que apoyan el avance y la integración de nuestros pueblos, la hermandad de nuestros pueblos y la grandeza del ser humano como valor central. Me parece que necesitamos, además, irnos encontrando entre nosotros. Necesitamos ir convergiendo para ir construyendo juntos el futuro que queremos. Y me permito terminar volviendo a una cita que hizo Tony Robinson
cuando dio la charla sobre la discriminación, él cita a Silo en una charla de Silo acerca del humano. Yo solamente quiero referirme a la última frase con la que Silo cierra esta charla acerca del humano. Dice: amo pues del ser humano su humanización creciente. Y en estos momentos de crisis, de cosificación, en estos momentos de deshumanización, amo su posibilidad de rehabilitación futura. Muchas gracias y creo que vamos a necesitar en los tiempos que se vienen mucha paz para mantener la lucidez, mucha alegría en el corazón para compartir y mucha fuerza para avanzar en la construcción del mundo que queremos. Así que nos deseo a todos nosotros paz, fuerza y alegría.